No se tiene claro exactamente en qué año se inició la construcción de la obra, pero se especula que existía ya desde el periodo de los ayamarcas. Según la tradición, Ayar Auca, inca al cual le salieron alas y hermano de Ayar Manco, por orden de este, voló al sector del Coricancha, donde se posó y se convirtió en Huaca. Además sería él el quien puso el nombre de Acamama, montón de piedras, al valle del Cusco. Luego, la etnia Ayarmaca mantuvo guerras con otros reinos, incluyendo los incas, con quienes combatieron desde sus inicios hasta la aparición de Pachacútec, es decir, por 2 siglos. Luego de la victoria inca, los ayarmacas quedarían divididos y serían anexados al creciente estado inca. De esta manera, los incas se apoderaron del reino del Cusco. Coricancha está ubicado en el cercado del Cusco. El término proviene de 2 vocablos quechuas, cori, oro, y cancha, recinto o lugar. También se le conoce con el nombre de Inti Cancha o Palacio del Sol. Fue uno de los recintos más venerados, donde se rendía culto al dios Inti. Otros autores afirman que la máxima deidad fue Huiracocha, un dios inmaterial. Esto quiere decir que en algunos mandatos de los incas, el sol era la máxima autoridad y en otros lo fue Huiracocha. Cuentan los cronistas que solamente se podía ingresar al templo con autorización del Huilac Uma o el sacerdote y se debía penetrar con el máximo respeto, en ayunas, descalzos y con una carga en la espalda en señal de humildad. El frontis era un hermoso muro proveniente de la más fina cantera, decorada únicamente con una banda continua de oro puro, de 1 palma de alto a 3 metros del suelo y un techo de paja fina dedicadamente cortada. No se tiene claro exactamente en qué año se inició la construcción de la obra. Según otras corrientes alternativas, se cree que hace muchos siglos atrás los primeros Capacs encontraron este recinto sagrado y era casi una réplica de un templo del lago Titicaca. Es indudable pensar en una mano de obra similar a la de los antiguos arquitectos prediluvianos de hace más de 30.000 años. Las remodelaciones sucesivas que tuvo este magnífico recinto hace ahora muy difícil conocer cuál fue su forma y propósito primigenio en el antiguo Tahuantinsuyo. Los incas modificaron este templo varias veces. Luego de la llegada de los españoles, se procedió nuevamente a desmantelar este lugar. También fueron los terremotos que se produjeron en Cusco en 1650 y 1950 los causantes de la destrucción de la reconfiguración de la arquitectura de la conquista del Coricancha, donde se perdió gran parte de la catedral española de Santo Domingo, la cual se alzaba en el yacimiento del templo de Huiracocha, haciendo que fuera necesario reconstruirla en ambas ocasiones. Sus cimientos incas y la parte inferior de los muros habían sobrevivido intactos a estos desastres naturales gracias a su característico diseño basado en un elegante sistema de bloques poligonales que encajaban unos en otros. Estos bloques, así como la disposición general del lugar, era prácticamente todo cuanto quedaba de la estructura original, aparte de una plataforma octagonal de piedra gris que se hallaba en el centro del vasto patio rectangular y que antiguamente había estado revestida de 55 kilos de oro puro.
A ambos lados del patio había unas antecámaras que también pertenecían al templo del Inca, las cuales ostentaban detalles arquitectónicos tan refinados como muros de anchura decreciente y unos nichos maravillosamente tallados en granito. Cuentan las crónicas que este lugar había estado cubierto por más de 700 láminas de oro puro, cada una de las cuales pesaba aproximadamente 2 kilos, y que su espacioso patio contenían unos campos de espigas de maíz que estaban confeccionadas con oro. Descripciones así no hacen por lo menos recordarnos el templo de Salomón en la lejana Jerusalén, el cual, según se decía, también estaba adornado con láminas de oro y unos maravillosos árboles frutales, también de oro. Además, el templo del Coricancha poseía muchas divinidades al interior, pero en diferentes nichos, y como principal, el dios del sol, Inti, representado por una figura masculina, llamado Punchaocanchic, en tamaño real de oro, y en otros, como la diosa Luna, por una figura femenina hecha en plata. Dentro del complejo debió además existir un aposento para el sumo sacerdote Huillac Uma y los demás de menor jerarquía, y espacios para albergar a los ídolos diversos de las naciones o pueblos sometidos o incorporados, que eran traídos y concentrados en el Coricancha, permitiendo así el culto de los vencidos, de tal modo que si habían intentos de rebelión en las naciones conquistadas, las represalias en el Cusco eran contra sus dioses, produciéndose así la intimidación religiosa que le dio muchos frutos al Incario. Los cronistas también mencionan que toda esta riqueza se trasladó a Cajamarca en centenares de llamas para el rescate del Inca Atahualpa. Sobre el material de la roca trabajada son la piedra calcita y andesita los utilizados para la elaboración de muros totalmente lisos y unidos con precisión quirúrgica, sin argamasa. Esto en los muros exteriores e interiores, pero con almohadillado en los interiores, como el templo dedicado a la luna y las Pléyades. Los materiales y la técnica del templo son muy parecidos al de Sacsayhuamán o Machu Picchu, a excepción de que aquí no se presenta el estilo megalítico, sino más bien un estilo imperial con aparejo regular en paralelepípedos, piedras de río que tienen compuestos de cuarzo y son pulidos con diversos engranajes. El muro ha sobrevivido al tiempo, los embates humanos y sísmicos, del cual nos evidencia que fue una de las mejores obras inca. Se cree que en este templo se hallaron las momias de los gobernantes sentados en tronos de oro, al igual que se encontraban dobles de las momias, también en oro. Cuando los españoles preguntaron para qué guardaban las momias de los naturales, explicaron que éstas volverían a vivir, y cuando preguntaron para qué los dobles, los naturales respondieron que eran los huayques, ya que si la momia original se perdía o destruía, los dobles serían los que volverían a vivir. Se cuenta también que las momias miraban al oeste, mirando al pueblo, excepto Manco Cápac, el hijo predilecto que miraba directamente al gran disco solar. El cronista andino Juan Santa Cruz Pachacuti, en el año de 1613, hizo un dibujo con pluma que forma parte de la crónica Relación de Antigüedades del Reino del Perú. Dice el cronista que el dibujo original se hallaba en una pared interior a manera de altar mayor o fachada principal del templo solar del Coricancha. Él nunca vio el original, pero sus antepasados sí, y le contaron con muchos detalles, de manera que Pachacuti hizo una reproducción bastante cercana al original, lo que constituye un dibujo muy interesante, donde hay elementos de tipo cosmológico que nos señalan muchos aspectos de la cosmovisión andina relacionados con la astronomía inca, ciclos del paso de la Tierra en su viaje alrededor del Sol, Vía Láctea o Pilcomayo, río celestial, Cruz del Sur, estrellas y constelaciones con representaciones de muchos dioses del panteón inca. Otros dioses que tuvieron morada en este recinto fueron el rayo, el relámpago, el arco iris, el granizo. Además,
las Pléyades, Venus, la Cruz del Sur, la constelación de Orión y estrellas como Acochinchay y Chucho Kouyur, infiriendo de esto que fue un importante observatorio astronómico. Lo último que se sabe de estos dioses es que muchas imágenes fueron llevadas a la región de Vilcabamba por Manco Inca Yupanqui, juntamente con otras reliquias y momias de antepasados incas. Es probable que muchas de estas maravillas no pudieron escapar del proceso iconoclástico de la extirpación de idolatrías, o tal vez se hallarían en poder y custodia de andinos bolivianos. Algunos estudiosos afirman que fueron evacuadas a través de galerías internas del Coricancha. Existe también una segunda leyenda sobre el origen de esta construcción, y es la siguiente. Dicen que Huiracocha Inca, antes que fuera nombrado Inca gobernante, estaba yendo a visitar a su padre, que se encontraba en Sacsayhuana, a unos 27 kilómetros del Cusco, y se encontró con una fuente llamada Susurpuquio. De repente vio caer una tabla de cristal en la fuente, dentro de la cual vio una figura de indio que tenía la forma siguiente. De la parte posterior de la cabeza, en lo alto, le salían 3 rayos resplandeciendo, como si fueran rayos del sol, y tenía en los encuentros de los brazos unas culebras enroscadas. En la cabeza, una borla real como inca y las orejas horadadas, llevando orejeras como inca, y los vestidos también como inca. Le salía un puma por entre las piernas y otro puma por la espalda, que con sus brazos abrazaba al inca. Luego había también una culebra que se deslizaba desde lo alto de la espalda hacia abajo. Cuando el Inca Yupanqui contempló esta aparición, intentó huir, pero el bulto de la estatua lo llamó por su nombre desde dentro de la fuente, diciéndole: «Ven acá, hijo, no tengas temor, yo soy el sol, tu padre. Sé que vas a dominar a muchas naciones. Ten muy en cuenta mi poder y reverénciame, y acuérdate tú y tu pueblo de hacerme sacrificios». Seguidamente, la figura desapareció y quedó solo el espejo de cristal en la fuente. Así el Inca Yupanqui tomó el espejo y se lo llevó, y dicen que después podía ver en él todas las cosas que quería. Con respecto a esta visión, hizo construir una estatua con la figura del sol, que era igual a la que había visto dentro de la fuente. Posteriormente, como Inca gobernante, ordenó que en todos sus dominios y provincias se hiciesen solemnes templos y haciendas, mandando a toda la gente que adorasen y reverenciasen al Creador. Los sacerdotes asistían al servicio del pueblo por semanas y tenían una cuadra especial. Se cree que es la que da a la calle Aguacpinta. En uno de los bloques de la segunda hilada de este templo se observan 3 agujeros que pudieron ser utilizados para evacuar las aguas de las lluvias del patio interior o como salida de la chicha que se ofrecía como ofrenda. Sin embargo, existe otra visión que otorga facultades sobrenaturales a estos agujeros. Según los experimentos de Augusto León Barandiarán, si se golpea dentro de los agujeros, se puede escuchar las notas musicales re, la y mi, probablemente como si se tratara de algún ritual fónico. Como ya dijimos anteriormente, este importante centro de culto fue fundado y construido por el primer inca mítico Manco Cápac y lo llamó Inti Cancha, o lugar donde vive el sol. Tiempo más tarde, alrededor de los años 1300 después de Cristo, el no menos célebre noveno Inca Pachacútec lo vuelve a edificar primorosamente y se convierte en el templo de culto helíaco más importante
del imperio. En el Coricancha también tenían su residencia los dioses más importantes del Hanak Pacha o del cielo, empezando por el sol, que estaba representado por el mentado y fabuloso disco solar, elaborado en oro finísimo, que dicen parecía como de cristal aurífero. Hay muchos cronistas que nos dicen que en el templo de Coricancha existía un gran disco solar. Garcilaso de la Vega es más explícito. Este cronista mestizo nos refiere que la puerta principal del templo miraba hacia el norte. El lugar más importante y visible de este templo se hallaba en el oriente. En la parte de ese lugar estaba un gran disco hecho de una plancha de oro más gruesa que las otras planchas y láminas que cubrían las paredes del templo. Esa figura tenía un rostro cuyos límites eran redondos. Alrededor del rostro estaban representados unos rayos y fuego. Su tamaño era tal que ocupaba toda la pared. Se dice que habían más discos solares, pero de menor tamaño e importancia. Muchos de estos discos y otras reliquias fueron saqueados por los españoles para ser convertidos en oro. En el año 1863, un descendiente de los incas entregó al presidente del Perú, general Rufino Echenique, una placa circular de oro de 25 centímetros de diámetro, como una muestra de confianza del antiguo imperio incaico hacia el poder republicano. Esa placa tenía una especial iconografía, cuyo significado no ha sido descifrado hasta el día de hoy. Era considerado el Intip Inti, sol de soles. Según los relatos, el inca lo llevaba en el pecho para demostrar que era el hijo del sol y que tenía poder. Esa placa, denominada luego el disco o el sol de Echenique, había sido ocultado antes de la muerte de Atahualpa. Durante largo tiempo se ignoró su destino hasta que Túpac Amaru II lo portó durante su sublevación. Luego de la muerte de este, también fue ocultado. El presidente Echenique no estuvo a la altura de poseer ese objeto, lo catalogó como una reliquia y acabó por terminar en el Museo American Indian de Estados Unidos. Una réplica se halla en la parte principal del Museo de la Nación del Perú. En el año 1986, la ciudad del Cusco lo adoptó como su escudo en reemplazo de la heráldica española. Por tal motivo, la figura de esta placa es el actual escudo del Cusco. Sin embargo, esta placa no sería el disco solar. Se dice que hubo otra reliquia de oro que cuando era llevada a España, el barco se hundió, perdiéndose en las profundas aguas del océano. El poder del disco solar. Las narraciones de los cronistas nada especial mencionan acerca del disco, excepto su valor sagrado. Sin embargo, las corrientes esotéricas dicen que tal disco no era de oro, sino de un elemento transmutado. Poseía cualidades especiales, entre ellas la de ponerse transparente. Según esas corrientes, el disco no solo era un objeto místico, sino un instrumento tecnológico. Era capaz de curar enfermos, de teletransportar a las personas. Al ser golpeado por los sacerdotes, producía diversas calidades de sonido, capaces de producir variados fenómenos físicos, desde los más sutiles hasta verdaderos terremotos. El disco solar contenía la vibración cósmica creadora. Ese disco en realidad no representaba la imagen del sol de nuestro sistema solar, sino del verdadero sol, el gran sol del universo. Cuando los españoles ocuparon el Cusco, para nadie era secreto que entre Sacsayhuamán y el templo Coricancha existía una comunicación subterránea. El propio Garcilaso de la Vega narra que siendo niño iba a Sacsayhuamán y con sus amigos se introducía al laberinto solo hasta que la luz del sol disminuyera la iluminación. Entonces se acordaban de las advertencias de los viejos, quienes hablaban de 1000 peligros y salían del recinto sin saciar su curiosidad. Las advertencias de los indígenas ancianos era clara: todo aquel que profane el mundo secreto de los incas no volverá vivo o cuerdo.
En la actualidad, en Sacsayhuaman se reconocen dos entradas, la Chincana Grande, que se halla en la llamada Piedra Cansada, y la Chincana Chica, en la cumbre de Sacsayhuaman. La primera está sellada debido a que se afirma que unos estudiantes penetraron en esa galería, se perdieron y después de encontrar un choclo dorado, fallecieron. Pero eso lo veremos en otro episodio. La segunda, cuya entrada está parcialmente abierta, tiene acceso a los visitantes. Se ignora acerca del origen de esas chincanas. Unos dicen que son formaciones naturales, no abovedadas, sino cubiertas de lajas que descansan sobre carricillos labrados en los muros. Otros dicen que todo es construido. Hay cronistas que dicen que Tupac Yupanqui mandó construir un templo dedicado al sol dentro de Sacsayhuaman. Ese templo sería la Chincana Chica y comunicaría directamente con el Coricancha. Otros cronistas dicen que Huayna Cápac fue quien ordenó su construcción. El tamaño de esa chincana sería de 4 metros de ancho y 1 de alto, pero que por sectores se agrandaría o achicaría. Entre las puertas de entrada a la Chincana Grande y la Chincana Chica hay 200 metros de separación. La Chincana Chica comunicaría directamente con el Coricancha, cubriendo una distancia de casi 3 kilómetros, mientras que la Chincana Grande comunicaría con varios lugares del Tahuantinsuyo. Uno de ellos sería Coricancha. La chincana que une Sacsayhuaman con Coricancha, llamada también Chincana de Calispuquio, bajaría por el lado del cerro donde se halla la parroquia de San Cristóbal y llegaría al Coricancha, no por el medio de la actual iglesia de Santo Domingo de Guzmán, sino por la actual calle Triunfo. Se dice que varias iglesias del Cusco estarían comunicadas por las chincanas. Sin embargo, la más importante y emblemática es la de Santo Domingo. Allí, desde el año 2000, se hicieron estudios con la conducción de Alcenpi Rambla en el denominado Proyecto Huiracocha, hallándose una cripta colonial debajo de la zona del campanario. Luego, debajo del emblema de los dominicos, hallaron unos muros preincas, lo cual da a entender que el Coricancha fue construido sobre otras construcciones más antiguas. Curiosamente, esos muros tenían unos cortes más sofisticados que los del propio Coricancha. Los estudios no avanzaron más por diversos impedimentos, uno de los cuales sería la sospecha de que en esos lugares se hallaban ocultos los tesoros incaicos. ¿Dónde sería exactamente esos túneles? ¿Estos son los túneles? Pero no tiene ninguna conexión. Sí, hay un túnel. Pero... Hay un túnel aquí. Sí. Hola, 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 hola. Pero no tiene conexión a ningún lugar. No tiene. Sí se habla, ¿no? En algunos libros, ¿no? Sobre las chincanas, ¿no? Bueno. Inclusive en Sacsayhuaman hay una chincana que está igualita sellada, ¿no? Si te acuerdas mucho del video, las excavaciones también en el mismo centro, en una de las salas, no es acá. Tal vez la señorita no tiene mucha referencia a esta porque había preguntas donde no me daba con seguridad las respuestas. Ah, ya, pero sí. Podría ser que esto también es parte hacia algún lugar sí, que conecte con lo otro, ¿no? Sí, podría ser porque en el mismo templo de la Plaza de Armas hay entradas muy parecidas que van a catacumbas. Y donde el investigador habla, eran entradas de catacumbas, donde estaba parte de esas entradas del Coricancha. Claro, era otro lugar. Pero esto bien podría, bueno, por algo está cerrado sí. Y conduciría, ahorita está tapiado, me imagino, hacia adentro. Y como hemos escuchado, casi todo estaba incluso ocultado, ¿no? Por los mismos españoles ocultaron partes de este templo, ¿no? Hasta lo pintaban, ¿no? Sí. Así que esto pudo estar tapado también. Y bueno, hoy día está totalmente así, prohibido el ingreso. Supongo porque la gente se mete y bueno, y realmente pasan cosas ahí. Corto, como dicen, no va a ningún lado, todo está cerrado. Me imagino que sí va, pero estará oculto, ¿no? Todo cerrado, tapiado, como muchos dicen. Muy interesante. Bueno, de aquí nos despedimos entonces del Coricancha.
Hasta que las investigaciones continúen, seguirán las leyendas sobre el origen, funciones y recintos secretos del templo más importante del Cusco, el Coricancha. Dormirán el sueño de los justos. Somos nosotros, los buscadores del oro inmaterial, del conocimiento, los que reclamamos ser herederos del antiguo legado de las civilizaciones milenarias que habitaron nuestro Perú. Quizás estemos cerca de saciar nuestra sed, nuestra sed de verdad, y por fin podamos escribir de nuevo nuestra historia.